Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, voy a hablar brevemente de este libro de Rousseau, sobre todo del último apartado que habla de la religión, ¿no? La religión civil. Bueno, esto de religión civil para mí es como un oxímoron, ¿no? Entendiendo civil como orden social, ¿no? Orden social, el Estado, el sistema judicial, y esto incluso con las propias palabras del mismo Rousseau lo podemos deducir así, ¿no? Bueno, este es un libro de la editorial Austral del año 1980, prologado por Juan, prologado por el historiador Manuel Tuñón de Lara, historiador creo que era, y traducido del francés por Fernando de los Ríos Urruti. No sé si es el Fernando de los Ríos que creó la escuela de enseñanza, me parece. Bueno, aquí justamente lo cita en el prólogo, en la contraportada. Del contrato social dice su traductor insigne, el maestro Fernando de los Ríos, que es un libro de valor eterno, que al plantear los problemas de la vida civil lo hace sobre tales bases que siempre habrán de necesitar ser o confirmadas o contradichas, siempre habrán de ser, siempre tienen la necesidad de ser confirmadas o bien contradichas, refutadas, y en todo caso nadie podrá dejarlas de tomar como puntos de referencia. Esto decía don Fernando de los Ríos. Bueno, yo este es Rousseau, y me voy a centrar fue amigo de David Hume, el filósofo británico y también historiador. Me voy a centrar, como os comentaba, en este último capítulo, y como es bastante largo, pues empezaré por uno de los párrafos que a mí me parecen más interesantes, ¿no? Eh, Nos dice Rousseau que el cristianismo es una religión completamente espiritual. Esto es algo fundamental. Efectivamente, así es. El cristianismo, si es una religión espiritual, es que no es material, es que no es del mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús lo deja bien claro, no engaña a nadie sin trampa ni cartón. Mi reino no es de este mundo. Este mundo, Estado, justicia, cárceles, ejércitos, políticas de tal o cual línea, todo eso es lo mundano, todo eso es lo del César. Al César lo que es del César. Ciertamente aquí en el mundo tenemos que convivir con la realidad del César. No nos queda otra alternativa, pero podemos elegir cómo hacerlo. Como bien dice, creo que es un curso de milagro, ¿no? Hay una forma de estar en el mundo, de desenvolverse en el mundo que no es propia del mundo, que no es mundana. Bueno, como nos comentaba Rousseau, el cristianismo es una religión completamente espiritual, que se ocupa únicamente de las cosas del cielo. La patria del cristianismo, esta es una palabra que él usa, ¿no? Pero Jesús de Nazaret, todos sabemos, los que hemos leído los evangelios, que no utiliza nunca la palabra patria. Él utiliza la palabra reino. Y el rey de ese reino, pues esa divinidad, el reino de Dios está en vosotros, así lo dice textualmente Jesús, esa divinidad que está en nosotros. Ese es el rey, el maestro interior, que diríamos en otras palabras, ¿no? ¿Qué mayor maestro interior que la propia inspiración divina? La patria del cristianismo no es de este mundo, cumple con su deber, es cierto, pero lo cumple con una profunda indiferencia sobre el bueno o mal éxito. Esa es su opinión. Con tal que no haya nada que reprocharle, nada le importa que vaya bien o mal aquí abajo. Bueno, el cristianismo no es un ser vivo, ¿no? Por lo tanto, no podemos evaluarlo de la misma manera que evaluamos a un hombre, a una mujer, a un grupo de personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es absurdo, ¿no?
Yo de hecho no creo en el cristianismo. Esta palabra tampoco la utiliza Jesús. Cristianismo es un ismo. Los ismos son del mundo. Feminismo, socialismo, conservadurismo, nacionalismo. Todos los ismos, menos el ismo que une, ese brazo de tierra que une a las falsas islas con el continente. Ese es el único ismo que une. Los demás ismos están para separar, para segregar, para enfocarnos en las diferencias que tenemos con respecto a nuestros semejantes. Españolismo, catalanismo, europeísmo, todos son lo mismo. Básicamente se enfocan en la separación. Eso cumplía un propósito y lo ha cumplido durante mucho tiempo, pero ahora vivimos en una realidad muy distinta, en este mundo globalizado en donde tomamos conciencia de que nuestros semejantes de otras culturas, de otros países, de otras regiones, de otras comarcas, de otras religiones, de otras razas, de otros folclores distintos, tomamos conciencia de que son nuestros semejantes y que todo lo que a ellos les acontece, que toda la realidad en la cual ellos viven no está, no es algo ajeno a nosotros, nada humano me es ajeno. Creo que era Marco Aurelio el que decía esto. Cuando tomamos conciencia de esto, pues lógicamente todo eso que antes cumplía un propósito ya no lo cumple. Y este es el problema, este es un problema muy actual, que está en relación con los extremismos de uno y otro lado, como ahora podemos comprender, ¿no? Escuchaba a la que va a ser la nueva presidenta de Italia, cómo criticaba el colonialismo. Es curioso, ¿no?, que a ella, que se le etiqueta de ultraderechista, critique el colonialismo europeo. Ahí vemos este mundo de contradicción en el que estamos desembocando. Pero si ella es la que defiende la segregación, la frontera, ella es la que defiende la tradición, y la tradición europea es una tradición colonizadora, por lo tanto, ella abandera una contradicción y sus seguidores incomprensiblemente la aplauden. Lógicamente este discurso no se dice en España. ¿Por qué? Porque no se dice en España. Porque Italia, a fin de cuentas, es un país creado en el siglo XIX. Es un país, como Alemania, bastante moderno, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con Rousseau. Si el Estado es floreciente, para Rousseau lo que le interesa es el Estado. Rousseau dice que el Estado, valga la redundancia, natural del hombre es, valga la redundancia, el estado de naturaleza. Por lo tanto, si no vivimos conforme a ese estado, según Rousseau, es que ya vivimos en una realidad sucedánea. O sea, él ya escribe este libro para decirnos, mira, es como si vamos a un gran estadio a ver el partido, ver un gran partido de fútbol, y nos dice, mira, vamos a ver esos niños ahí jugando, ¿no? Porque este estadio está lleno. Es como si nos conformamos con un sucedáneo de algo. Eso es lo que nos está diciendo Rousseau. Hemos perdido nuestro estado natural. Fijaos la relación que tiene con la propia religión cristiana. Hemos perdido el estado paradisíaco en el que vivíamos. Y por lo tanto somos hijos del pecado. Y por lo tanto vivimos en el mundo, en la sociedad, en los estados, en las fronteras, en las banderas, en himnos que nos separan, en ideologías, en ismos, como comentaba al principio, que nos segregan. Ese es el estado antinatural en el cual vivimos, según da a entender Rousseau. Aún así, él desarrolla su filosofía, que expone en este libro tan importante del contrato social, bajo esa premisa. Si el Estado es floreciente, apenas si se atreve a gozar de la felicidad pública. Teme enorgullecerse de la gloria de su país. Bueno, vemos como aquí en España, como las políticas, los grupos políticos conservadores hacen uso de la religión católica, de la religión cristiana. Por lo tanto, aquí se desmiente lo que dice Rousseau, ¿no? Cuando salen las procesiones suenan los himnos de España, se ponen firmes los legionarios, echan las salvas esas con el armamento, ondean las banderas de España, ¡arriba España, viva Cristo Rey! Es una evidencia de que para algunos la religión
está en relación con el Estado y con todo lo propio del Estado. Por lo tanto, aquí parece que esto contradice lo que nos dice este importante filósofo francés o suizo. Para que la sociedad fuese pacífica y la armonía se mantuviese, sería preciso que todos los ciudadanos, sin excepción, fuesen igualmente buenos cristianos. Pero si desgraciadamente surge un solo ambicioso, un solo hipócrita, un Catilina o por ejemplo un Cromwell, seguramente daría el traste con sus piadosos compatriotas. La caridad cristiana no permite fácilmente pensar mal del prójimo. Bueno, una cosa son las virtudes en su percepción ideal y otra cosa es en su aplicación humana. Humanamente somos pecadores, humanamente somos limitados, humanamente somos contradictorios, humanamente nos atacamos, humanamente nos resentimos, humanamente pecamos. Utilizando la jerga católica o cristiana. Obviamente un cateo no lo expresará en estos términos, pero la idea sí que la expresará con otras palabras. Por lo tanto, una cosa es el ideal, y esto lo entendía Platón muy fácilmente, por eso hablaba de el mundo de las apariencias y el mundo de las ideas, para que supiéramos distinguir al uno del otro. La caridad cristiana no permite fácilmente pensar mal del prójimo. Así pues, desde el momento en que encuentre, mediante alguna astucia, el arte de imponerse y apoderarse de una parte de la autoridad pública, nos hallaremos ante un hombre constituido en dignidad. Dios quiere que se le respete, enseguida se convierte por tanto en un poder. Dios quiere que se le obedezca. Bueno, este es el Dios que castiga, este es el Dios que impone, este es el Dios que manda en el peor sentido de la palabra mandar. Mandamiento significa compartir con la mano. Mandar viene de mano, ¿no? Como esa mano que saluda en la tradición oriental, ¿no? Que no es la mano que saluda así en otro tipo de tradiciones, ¿no? Mandar viene, por lo tanto, de compartir, de ahí vienen los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Aquello que el Redentor, que Jesús de Nazaret, comparte con aquellos que reciben su mensaje. Si el depositario de este poder abusa de él, es la vara con que Dios castiga a sus hijos. Si se convenciese de que había que echar al usurpador, sería preciso turbar el reposo público, usar de violencia, verter la sangre, pero todo ello concuerda más con la dulzura del cristianismo. Y después de todo, ¿qué importa que sea libre o esclavo en este valle de miserias? Lo esencial es ir al paraíso y la resignación no es sino un medio más para conseguirlo. Bueno, él habla en pocas palabras de temas que son complejos, ¿no? Y por lo tanto no se puede llegar a una conclusión definitiva en pocos segundos. Pero evidentemente Rousseau parece que se nos muestra aquí como un anticristiano, porque a fin de cuentas la religión de Occidente, la religión de Europa es el ateísmo. La religión de Europa es el ateísmo, la religión de Occidente es el ateísmo. Siempre lo he dicho, siempre lo diré. Y esa será la religión suya hasta que el propio Occidente, como realidad civilizatoria, llegue a su término. La religión occidental es la negación de la propia religión. Por eso bien dice Dostoyevsky que cuando el Estado se convierte en religión, lo dice Dostoyevsky, y estas son las ideas que preparo para el vídeo sobre Dostoyevsky y Tolstoy. Dice Dostoyevsky que cuando el Estado se convierte en iglesia, pues evidentemente todo lo que el miedo ha erigido, las fronteras, los órdenes represivos, las cárceles, todo eso comienza a tambalearse, comienza a venirse abajo porque ya no cumple una función. Bueno, si sobreviene alguna guerra extranjera, los ciudadanos marchan sin trabajo al combate. Ninguno de ellos piensa huir. Bueno, obviamente Rousseau vive en una época que no es la de ahora, ¿no? Vemos cómo Rusia quiere imponer
a decenas, cientos de miles de hombres, no de mujeres. Es una incomprensible marginación machista. Quiere impone de hecho a decenas de miles de hombres a que vayan a la guerra, que vayan a matar a ucranianos, a saquear a sus vecinos eslavos. Me acuerdo que Dostoyevsky abogaba porque se defendiera, porque los rusos fueran a defender a esos serbios que estaban siendo atacados por los turcos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Dostoyevsky abogaría, se posicionaría en contra de esta agresión que lleva a cabo el régimen de Putin, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Qué importa que sean vencedores o vencidos? ¿No sabe la providencia mejor que ellos lo que les conviene? Él está diciendo que los guerreros cristianos no están motivados, puesto que les da igual vencer que, que ser derrotados. Pero es que ser guerrero ya es de por sí una contradicción con la fe cristiana. Si eres guerrero, pues es que estás en el estado de paganismo, como diría Tolstoy, en el estado de paganismo previo al de la liberación cristiana, desde la perspectiva del propio Tolstoy, ¿no? Poned frente a ellos estos pueblos generosos a quienes devora el ardiente amor de la gloria y de la patria. Suponed vuestra república cristiana frente a Esparta o a Roma. Los piadosos cristianos serán derrotados, aplastados, destruidos. ¿Y por qué entonces somos cristianos? ¿Por qué la religión cristiana es la que siguen tantos millones de personas? Los propios estados, a pesar de lo que dije anteriormente, ¿no? Pero ciertamente ellos utilizan esa religión cristiana. Eso contradice a lo que Rousseau nos está comentando. Él nos dice que los cristianos pierden. ¿Cómo entonces estamos aquí hablando de esta religión tan importante para franceses, italianos, mexicanos, españoles, ingleses, alemanes, holandeses, rusos, ucranianos y muchísimas personas más de nuestro planeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Un buen juramento, a mi juicio, dice Rousseau, era el de los soldados de Fabio. No juraron morir o vencer, juraron volver vencedores. Él aboga por esa cultura de la victoria, ¿no? De vamos a volver vivos y victoriosos, ¿no? Pero os recuerdo, por ejemplo, la filosofía del samurái, ¿no? El culto a la muerte. Sobre esto hice también un vídeo hace algún tiempo. Y ese culto a la muerte que tenía el guerrero samurái no le impedía a él ser menos combativo que aquellos que, según Rousseau, le rendían culto a la vida y al salir victoriosos. El culto a la muerte pues le servía para los llamados kamikaze a sacrificar sus vidas para quitárselas a la de sus semejantes, ¿no? Como sabemos que acontecía en la Segunda Guerra Mundial. Pero me equivoco al hablar de una república cristiana. Cada una de estas palabras excluye a la otra. El cristianismo no predica sino sumisión y dependencia. Mentira. La verdad os hará libres. El cristianismo predica libertad, predica verdad, predica responsabilidad total del cristiano sobre su conducta, sobre sus palabras, sobre todo. Eso es la libertad. Luego miente Rousseau. Su espíritu es harto favorable a la tiranía para que ella no se aproveche de ello siempre. Bueno, esto nos recuerda a la rebelión en la granja, ¿no? De Orwell, ¿no? Como ese idealismo de los animales sometidos les hace someterse a la codicia de los cerdos y del cerdo mayor que impone su credo, ¿no? Pero eso no es el cristianismo. Cristianismo no es comulgar con ruedas de molino. No. Eso lo dice alguien que no se siente cristiano y por lo tanto necesita juzgar negativamente aquello que llamamos cristianismo.
Se nos dice que las tropas cristianas son excelentes. Se nos dice Rousseau, que las tropas cristianas son excelentes. Yo lo niego, que se me muestre alguna. Por lo que a mí toca, no conozco tropas cristianas. Se me citarán las cruzadas. Sin discutir el valor de las cruzadas, haré notar que lejos de ser cristianos, nos dice Rousseau, ahora, como ahora no le interesa, como ahora la conducta de los cruzados contradice su argumento, pues dice, ¿cómo lo resuelve? Pues diciendo que los cruzados no son cristianos, que son paganos. Pero tiene razón, claro que son paganos, porque los cristianos no pueden ser guerreros, porque los cristianos es un camino, el cristianismo, la fe cristiana es un camino interior, no es un orden social, no es una filosofía política. Solo es válido en su comprensión, solo se le da la comprensión de la propia fe cristiana a aquel que está involucrado en ese camino. El que no lo está, lo juzga como algo ajeno y se enfoca en lo que él considera negativo. Entonces él nos comenta que los cruzados se batían por un país espiritual, pero interpretándolo como es debido, nos dice Rousseau, esto cae dentro del paganismo, es lo que él dice, los cruzados son paganos, puesto que el Evangelio no establece en parte alguna una religión nacional. Toda guerra sagrada se hace imposible entre los cristianos. ¿Pero qué es paganismo? Paganismo, según Tolstoy, es un estado previo a de liberación que nos permite la fe cristiana, ¿no? Eso por un lado. Y paganismo, por otro lado, pues no es nada, porque es un conjunto de creencias, es un conjunto de dioses de todo tipo. Entonces, obviamente la palabra pagano y paganismo pues están bastante deterioradas, ¿no? Como sabemos, pero paganismo pues es una etiqueta que podemos utilizar en cualquier sentido. Paganos eran los supersticiosos, la superchería del pueblo llano, que desgraciadamente sigue existiendo, y paganos eran pues los emperadores y las élites de esa vieja Roma y de esa vieja Grecia, ¿no? Bajo los emperadores paganos los soldados cristianos eran valientes. Todos los autores cristianos lo afirman, y yo lo creo. Se trataba de una emulación de honor contra las tropas paganas. Desde que los emperadores fueron cristianos, esta emulación desapareció. Y cuando la cruz, efectivamente, cuando se impone el cristianismo, Roma cae. Pero no cae el cristianismo, como os comentaba anteriormente, que a fin de cuentas es lo que importa. ¿Qué importa que caiga Roma? Los germanos son nuestros hermanos. Las tribus germánicas, los vikingos, los suevos, los sajones, tal vez muchos descendamos de ellos antes que hacerlo de romanos, ¿no? Por ejemplo. Y a fin de cuentas ellos también eran paganos, ¿no? También los etiquetamos en las tribus celtas, por ejemplo, pues también las etiquetaríamos de religión pagana, ¿no? Por eso paganismo puede ser muchísimas cosas. Bueno, pues los dogmas de la religión civil, voy a adelantar un poco porque ya estoy empleando ya demasiado tiempo. Los dogmas de la religión civil deben ser sencillos, porque él aboga por una religión, ¿no? Él aboga por una religión civil. Fijaos que él no vive en una sociedad como la que nosotros vivimos ahora, que son sociedades multiculturales, multireligiosas. Por lo tanto, y yo creo que él no podía prever, Rousseau, no podía prever que esto en el siglo XXI aconteciera tal como acontece, ¿no? Los dogmas de la religión civil deben ser sencillos, en pequeño número, enunciados con precisión, sin explicación ni comentarios. Aquí viene la idea de crear una religión de manera puramente utilitarista, como si eso fuera posible. Me voy a inventar una religión para controlar todas estas gentusas de mi país, para para poder vivir en paz. No, la religión no es eso. Y cuando la religión se convierte en algo pasivo, pues esas personas no son religiosas. Es lo que yo antes, lo que siempre he comentado. Cuando los religiosos son unas monjas y unos monjes y unos curas y unos obispos y los demás son meros fieles que pasivamente se someten a lo que dicen esas personas, pues entonces ahí no hay religiosidad en esos fieles.
Ahí es lo que hay es sumisión. En ese sentido, si tiene, en ese sentido de sumisión, si tiene sentido, si tiene razón Rousseau. Eso es sumisión. Ir a la iglesia, cumplir con unos dogmas, creer en unos dogmas, cumplir con unos preceptos, con unos mandamientos, con unos sacramentos, de forma hueca, sin que haya un camino interior verdaderamente, ese camino de liberación al cual nos invita Jesús cuando nos dice que la verdad nos hace libres. Eso no es religión. La existencia de la divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, previsora y providente, la vida por venir, la felicidad de los justos, el castigo de los malos, la santidad del contrato social y de las leyes, la santidad del contrato social, dice Rousseau. He aquí los dogmas positivos. En cuanto a los negativos, los redujo a uno solo, la intolerancia. Entra entre los cultos que hemos excluido. Los que distinguen la intolerancia civil de la teológica se equivocan, en mi opinión. Los que distinguen la intolerancia civil de la teológica se equivocan, en mi opinión. Es curioso, pero me da la impresión de que está abogando Rousseau por una fusión del Estado con la religión, ¿no? Volviendo a Tolstoy, con lo que antes os comentaba, hablaba de que el Estado se convierte en iglesia, no que la iglesia se convierte en Estado, que según él es lo que hace Roma, es lo que hace la iglesia romana, y por eso fracasa. Según Dostoyevsky, Roma fracasa, también fracasa Estambul, que es invadida, Constantinopla, que es invadida por la cultura musulmana, por los otomanos, ¿no? que son fieles de Alá y seguidores de Mahoma. Fracasa también, y según Dostoyevsky, a través del pueblo ruso, a través de la fe sencilla de los campesinos rusos, nos llegará definitivamente la liberación. La aplicación de la liberación. La liberación ya nos la da Jesús para los que somos cristianos. La liberación ya nos la da en su propio camino que seguimos, ¿no? Estas dos intolerancias son inseparables. Es imposible vivir en paz con gentes a quienes se cree condenadas. Pero esto es lo que acontece ahora, ¿no? Por eso las iglesias cambian, por eso el Concilio Vaticano de los años 60, la percepción que tiene de los semejantes de otros, los fieles de otras iglesias, tiene que cambiar, porque ya tenemos que convivir, porque ya tenemos vecinos judíos, budistas, musulmanes, ateos. No podemos decir, oh, estáis condenados, ¿eh? Vamos a trabajar juntos, pero estáis condenados al infierno, os vais a quemar eternamente. No podemos tener esa filosofía, porque eso nos va a llevar al conflicto inevitablemente. Pero Rousseau piensa que no vive en el mundo en el que nosotros vivimos. Él piensa que vamos a seguir viviendo, que iban a seguir viviendo en tribus separadas, segregadas, unas de otras, donde cada una de ellas tiene su propia religión. Es imposible vivir en paz con gente a quienes se cree condenadas. Amarlas sería odiar a Dios que las castiga. Es absolutamente preciso rechazarlas o atormentarlas. Donde quiera que la intolerancia teológica está admitida, es imposible que no tenga efecto civil alguno. Y tan pronto como lo tiene, el soberano deja de serlo hasta en lo temporal. Desde entonces los sacerdotes son los verdaderos amos, los reyes, sus subordinados. Esto algo así también aparece en la Iglesia Católica, ¿no? Por eso las iglesias protestantes, la Iglesia anglicana, todas las iglesias cristianas que han surgido en los últimos 5, 6, 7 siglos, además de la ortodoxa, realmente es la propia Iglesia Católica la que las ha determinado, porque la Iglesia Católica ha convertido el catolicismo en una herramienta de opresión política. Al llamar católicos a su majestad Fernando de Aragón, a su majestad Isabel de Castilla, al concederles el título de católico, la Iglesia romana está diciendo que los otros soberanos, las otras soberanas, no son católicas. Eso es algo muy grave, ese es un título hereditario que creo que se sigue conservando. Está diciendo que los reyes de Aragón y de Castilla son los reyes católicos y los demás no lo son. Entonces la Iglesia Católica se convierte en un Estado que se confronta con los demás estados, que tiene alianzas o que tiene enfrentamientos.
Y esa conducta determina que los estados creen sus propias iglesias, a la manera de la que dice Rousseau. Por eso se crea la iglesia anglicana, por eso se crean las iglesias protestantes, por eso se crean tantas iglesias en Estados Unidos, por eso George Fox crea su iglesia de los cuáqueros. Ahora que no existe ni puede existir religión nacional exclusiva, se deben tolerar todas aquellas que toleran a las otras, mientras sus dogmas no tengan nada contrario a los deberes del ciudadano. Esto ya suena un poco más en consonancia con la realidad en que vivimos, ¿no? Porque no puede existir religión nacional. Pero cualquiera que se atreva a decir fuera de la Iglesia no hay salvación, debe ser echado del Estado, a menos que el Estado no sea la Iglesia y que el príncipe no sea el pontífice. Tal dogma no conviene sino a un gobierno teocrático, en cualquier otro es pernicioso. La razón por la cual se dice que Enrique IV abrazó la religión romana debería ser un motivo para que la dejase todo hombre honrado y sobre todo príncipe que supiese razonar. Bueno, aparte de esto, pues según Rousseau, Enrique VIII, por ejemplo, o todos los reyes de Inglaterra, que son anglicanos, no es que hagan uso de la religión, sino que garantizan la religión. Por lo tanto, no ejercen el rol que, por ejemplo, el Papa ha ejercido en Roma durante tantos siglos, ¿no? Pero bueno, aquí pongo término a esta reflexión sobre el contrato social, sobre la religión y Rousseau y la religión. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.